El día de hoy vamos a trabajar con un tema que es pesado, un tanto difícil las primeras veces y que realmente desafía mucho esta idea del escritor que está sentado, solo, inspirado, trabajando eh, con esta ayuda de las musas o con esta inspiración divina o con ayuda de algún tipo sobrenatural, ¿no? La escritura a dos manos se trata de que dos personas o más personas, pues sería tres o cuatro manos, obviamente, que tres o más personas trabajen en la misma novela, en el mismo cuento o en el mismo guión de teatro al mismo tiempo o cada quien por separado, pero todos sobre la misma obra y sobre la misma idea. Entonces, hay algunas cosas importantes que hay que hablar de la escritura a dos manos o a tres manos, que son cuáles son los retos que presenta, cuáles son algunas maneras de salvar o de saltar estos retos, cuáles son las ventajas que nos da, que son muchas, y cuáles son las desventajas o problemas que tiene, que no es lo mismo que los retos, pero bueno, vamos a eso. Antes que nada, una de las cosas más importantes de la escritura a dos manos es que como es un trabajo entre dos personas o más personas, pues va a ser una cosa, bueno, obviamente de coordinación, una cosa en la que pues van a tener que estar de acuerdo y en las que vas a tener que ceder muchas cosas para que la obra o el evento o la cosa que estén haciendo pueda avanzar. Hay algunas recomendaciones que tomé, perdón, del blog que aparece en la parte de aquí de la diapositiva y que de todos modos voy a poner en la descripción del video. Algunos de estos consejos son ir escribiendo poco a poco, que una persona eh, haga un capítulo, la siguiente persona lea ese capítulo, escriba un capítulo nuevo y así, conforme van escribiendo capítulos, pues van produciendo el resto de la obra. Este método es lento, eh, implicaría que las personas tengan que estarse esperando a que la otra termine y si por cualquier cuestión de la vida no logra hacerlo, pues entonces la novela se retrasa muchísimo y vamos a hablar un poquito más de eso adelante. La segunda es crear una escaleta. Otras personas lo llaman mapa, otras personas lo llaman esqueleto, pero el nombre, digamos, técnico es escaleta. Una escaleta es un resumen o una síntesis de lo que tú quieres que suceda en cada capítulo. Capítulo uno, Ismael se decide a viajar en un barco para salir de su cotidianidad. Capítulo 2 llega al muelle de Nantucket y encuentra el Pequod. Capítulo 3 le dan la bienvenida y lo mandan a dormir con el caníbal. Número 4, el caníbal y él se hacen muy amigos, ¿no? Entonces, una escaleta son los puntos básicos, son solo notas pequeñas. Cada quien puede hacer la escaleta como le dé la gana realmente. Puede ser desde muy sencilla hasta súper compleja con todos los eventos ya planificados, pero el chiste es, una de las técnicas para escribir a dos manos es tener una escaleta, tener ya todas las partes mencionadas, por eso mucha gente lo llama esqueleto, porque después, conforme vamos escribiendo, lo vamos llenando de músculos, de carne, de sangre y todo lo demás. Esa es una de las técnicas que personalmente me parece más funcional, porque así cada quien puede elegir los capítulos que va a... Pues de hecho, pueden como planificar entre dos personas todos los capítulos enteros antes de que se empiece si quiere escribir. La segunda ventaja es que cada quien puede tomar sus capítulos y empezar a escribir sobre ellos, no importa si la otra persona no ha terminado, y al final pues solo se van a ir como fusionando, o puede ser que la otra persona, aunque vaya lento, ya sepa para dónde tiene que ir y no se pierde tanto. Claro, en toda la escritura creativa, una escaleta es solo una guía y muchas veces vamos a respetar el 40, 50. Hay personas que logran respetar hasta el 80% de lo que están escribiendo o de lo que escribieron en la escaleta, pero realmente las obras cambian mucho, los personajes de repente necesitamos que decidan algo más interesante de lo que teníamos planeado o hay muchas cosas y probablemente después hablemos de la escaleta en forma en otro video. Pero esta es una cosa importante, que podemos tener una escaleta general y cada quien va avanzando
poco a poco. Obviamente va a haber un momento en que ya no pueda continuarse sin que la otra persona esté como al parejo, ¿no? O que si aparece un personaje de repente, pues tienen que informarlo y vamos a ir alterando este diseño primitivo. Hay una tercera manera de escribir a dos manos. De hecho, esta la sugiere la persona esta, Gabriela, en su blog o en su WordPress, que es que tú que hagas toda la escaleta tú solito, pero que tú le des esas herramientas o que le des toda esa idea, le regales la idea a otra persona que a lo mejor tenga o más disposición o más tiempo, más experiencia, para que entonces esa persona pueda escribir la obra. Este es, casi no se utiliza, primero por cuestiones de ego, y número dos, porque muchas veces el escritor que recibe este tipo de cosas no da el crédito suficiente a la persona que tuvo la idea y a veces se van a batallas legales. Entonces, mucha gente prefiere evitarse eso y casi siempre se hace entre dos o más escritores. Em, Hay una manera distinta de crear estas cosas, que es que tú escribas la novela y alguien más, un amigo, otro escritor, cuestiones de este tipo, revisen tu obra y reescriban las cosas o cambien las cosas que crean necesarias. Esta es una que también choca mucho con el ego, pero te deja a ti toda la libertad original de hacer lo que se te dé la gana. Y aparte, ya viene una crítica implícita en el trabajo de la otra persona. Ya tiene, esto no funcionaba, por eso lo cambié. Pero es un trabajo difícil si no estás acostumbrado a ni la crítica ni a ningún tipo de estas cosas. Entonces, esa es una que se puede utilizar, pero necesitas tener un grado de madurez autoral y una madurez emocional bastante grande para poder siquiera intentarlo. Y hay otra que es, no es necesariamente escritura a dos manos, sino que es crear el universo, poner a gente a que escriba sobre este mismo universo y que entonces tú puedas, bueno, básicamente manejas todo lo externo, pero lo interno ya no. Eso lo dejas como que cada quien haga lo que quiera y pues da resultados bastante curiosos. Casi siempre se decide que el escritor que crea el mundo también se integre a esta dinámica de la escritura y cada quien va agregando cosas, capítulos y personajes que después son relevantes en la historia, digamos, universal de este tipo. No me refiero, y no es lo mismo, a extender la obra como en el caso de Lovecraft o en el caso de Tolkien, que pues ya están muertos y ya no pueden hacer gran cosa por evitar que la gente escriba sobre sus cosas o ya no puede aportar críticas, ya no puede aportar opiniones. Es muy diferente. Yo me estoy refiriendo más bien a que entre todos hagan sobre el trabajo de una sola persona. Y entonces, cuando llegue el turno de otra persona, entonces todos otra vez van a escribir sobre el universo B y luego todos otra vez van a escribir sobre el universo C. Eso es muy fructífero, pero pues tiene muchos problemas o tiene muchos retos también. Entonces, esto es escribir a dos manos. Esta es algunas técnicas de cómo hacerlo. Vamos a pasar a las ventajas. Sí tiene, son bastantes. Y también pues tiene bastantes desventajas. ¿Cuáles son las ventajas de escribir a dos manos? Primero, te obliga a tener una disciplina pues casi de hierro, porque no puedes estar, o mucha gente no puede estar esperando a que tú termines a ver qué haces. Tienes que estar entregando pues conforme los planes están establecidos, conforme el cronograma que tienes con tus amigos escritores está hecho. Y aunque sí, claro que hay la opción de que trabajo se retrase un poco, de todos modos necesitan que tú avances para que puedan desarrollar el resto de la novela. Entonces te obliga a tener una disciplina bastante más desarrollada. También otra cosa importante es que te permite conocer la obra o lo que están haciendo tus colegas escritores. Suele ser el caso, sobre todo en México, que escribimos y nos quedamos pues con lo que nosotros sabemos o con lo que nosotros hacemos, lo que nosotros producimos, pero no conocemos lo que está haciendo el chavo que conocí en el taller hace 20 años, ¿no? Y las obras suelen dispersarse, separarse y cada quien está en su islita. La ventaja de la escritura a dos manos
es que te junta o te acerca mucho con otros escritores, empiezas a entender otras ideas, empiezas a tener un contacto más profundo con una obra que alguien más está realizando, que eso es como la parte bonita, que todavía no son obras fosilizadas como el caso del Señor de los Anillos, y todavía puedes acercarte al escritor vivo, preguntarle tus inquietudes, dudas y transformar esas cosas que te gusten de esa obra. Entonces, esa es como otra de las ventajas importantes. Y también cuando una persona llega a escribir sobre tu mundo, te das cuenta de cuáles son las limitaciones que tiene. Eh, si planteas que, por ejemplo, el sol está a unos años de morirse, bueno, ¿cuánto tiempo tienes para extender tu historia? ¿Cuál va a ser el límite físico o psicológico de estos personajes? Todas esas cosas las puedes empezar a entender una vez que compartes tu mundo y alguien más empieza a picar a ver dónde hay hoyos o dónde funciona o cuáles son las ventajas que tiene, porque claro que todas las obras tienen alguna ventaja y pues por eso se desarrollan también, ¿no? Entonces, son ventajas de manera digamos, quizás más personales y a lo mejor mucha gente no va a considerar que las desventajas solucionen o valgan el riesgo, valgan la pena, ¿no? Porque las desventajas también son bastante grandes y también son bastante problemáticas. Puede ser una cosa muy caótica, es decir, cada quien puede estar escribiendo lo que se le dé la gana y al final pues todos van a tener cosas muy distintas a pesar de que se siga una escaleta, pero no van a concordar ni en el estilo, ni en la manera de desarrollar los personajes, ni en los diálogos. Y eso puede ser una cosa, puede ser una ventaja, pero también puede ser una desventaja muy grande. Depende, obviamente, de la óptica que se tenga. Eh, si tenemos a solo dos escritores, quizás es más fácil coordinar los tiempos, pero normalmente las personas no tenemos la capacidad de estar escribiendo al mismo ritmo que otra persona. A lo mejor yo escribo muy rápido, pero mi compañero tarda 3 meses en escribir un capítulo y yo para entonces ya tengo 6 o 7. Entonces, esa es una cosa que puede ser muy desventajosa y que se soluciona hablando desde el principio claro, ¿no? Eh, tengo la escaleta de 7 capítulos, pero ¿sabes qué? Yo solo voy a agarrar 2 porque yo me tardo mucho. Entonces, dame chance y yo solo meto estas 2 cosas. Es una opción. Em, y ahí, con esta idea o con esta técnica de que tú escribes la novela y alguien más te la reescribe, está la desventaja, bueno, es como una lucha con el ego más bien, de que vas a sentir que tus personajes y que tus diálogos o tus eventos ya no son tuyos y que alguien ya los despedazó para darle su propia idea y darle su capa de pintura a tu propia novela. Esa es una lucha con el ego bastante pesada y que puede deshacer una amistad en el caso de que los egos sean muy grandes y muy frágiles. Entonces, por eso una de las recomendaciones de oro es no vayas a entrar a un proyecto de escritura a 2 manos si no estás seguro ni de tu propia obra ni de tus propias ideas. Hay otra manera de evitarlo que es, y esto es un consejo de la persona de Gabriela en su WordPress, que es marca con cualquier color, con letras más grandes, con negritas, con lo que tú quieras, cuáles son los personajes, cuáles son los eventos, cuáles son los diálogos, cuáles son las descripciones, cuáles son las frases que no vas a poder cambiar, que no, si piensas reescribir la novela de tu amigo, que eso se tiene que quedar, o sea, con todo lo demás, haz lo que quieras, pero esas pequeñas cosas o esos pequeños eventos tienen que ser esos y ya. Pueden marcar párrafos o puedes marcar capítulos completos, pero la idea es, hay maneras de comunicarle a la otra persona que eso no se va a mover. Obviamente, la lucha más grande o la desventaja más grande es el ego, sobre todo porque la escritura es una profesión que desde que empezamos a escribir nos obliga a trabajar solos, a estar solos casi todo el tiempo. Y conforme vamos creciendo como escritores, vamos descubriendo cuáles son las técnicas, cuáles son los estilos, cuáles son los géneros que nos gustan, cuáles son las palabras que nosotros sentimos más propias, qué tan largas son las oraciones que vamos a querer hacer. Y a lo largo de los años, pues esos aciertos se van acumulando y cuando llega alguien y te dice, eso no funciona, pues entonces es como duro encontrarse con esa realidad. Entonces, pues sí, es importante tener bastante seguridad sobre nuestra obra y también
estar conscientes de que ninguna obra, por muy buena que sea, es perfecta. Cosas como se me fue el nombre ahorita, el Quijote, tienen cosas como que el burro de Sancho Panza aparece y desaparece, de repente ya no se habla de él y de repente otra vez lo traen. Entonces, aún los grandes clásicos de la literatura tienen problemas, y si nosotros no estamos conscientes de esos y si creemos que todas nuestras obras son perfectas, pues entonces vamos a tener grandes problemas cuando lleguen los editores. Justamente el siguiente video vamos a hablar de la importancia de la crítica y de qué tan importante es que haya un editor o una persona al menos que te diga, esto no funciona. Es muy, muy importante. Entonces, vamos a ir cerrando el video con cuáles son cosas generales. Escritura a dos manos es escribir dos o más personas juntas. Tiene las ventajas de que pues, te ayuda a expander tu universo, te ayuda a ver cuáles son los límites, cuáles son los aciertos, cuáles son los errores. Tiene la desventaja de que puedes perder un amigo, que tienes que tener bastante seguro tu ego y tus decisiones, como para que aún si te cambian cosas, no te afecte. Y por último, es una técnica que ha ganado bastante popularidad a lo largo de estos años, quizás a partir del año 2000, cuando el Internet fue algo más común. Y de hecho, hay escritores que están haciendo esto de escritura a dos manos desde México, con gente de Colombia, con gente de Venezuela, con gente de España, y es como muy, muy, muy interesante las posibilidades que hay. Entonces, consejos generales, escriban utilizando escaletas o por lo menos pónganse de acuerdo de cómo lo van a hacer desde el principio. Como en todas las actividades creativas, las cosas van cambiando con el tiempo y quizás ya no sea lo mejor apegarse al mismo plan, pero sí tener las cosas más o menos seguras desde el principio ayuda a que haya menos problemas. Entonces, con esto vamos cerrando el video. Solo pongo estas diapositivas para que la gente vea que puse los créditos necesarios. Y pues bueno, eso es todo por hoy, muchachos. Cuídense mucho y estamos hablando pronto para hablar sobre la importancia de los editores y de la crítica. Y ya.